Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Vamos a dar inicio a nuestro curso de salud ocupacional denominado los Viernes de la Salud Ocupacional. No sin antes traerles a ustedes el saludo de la Gerencia Regional de Salud, que actualmente está como gerente el doctor Fernando Padilla Bartra, y también de nuestra subgerente y del equipo organizador de este evento. Y como siempre, para el día de hoy tenemos importantes ponencias. Para esta vez hemos tenido la suerte de invitar a dos brillantes profesionales de, de mucha experiencia y directamente desde Lima. De paso, damos el agradecimiento a nombre de nuestra gerencia. Vamos entonces a dar el inicio con la conferencia que está preparada para el día de hoy a cargo del doctor Carlos Quispe Castro. Pero veamos primero quién es el doctor Carlos Quispe Castro. El doctor Carlos Quispe Castro es médico cirujano graduado en la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en salud ocupacional y medio ambiente, egresado de la Universidad Científica del Sur. También tiene un diplomado en auditoría médica en la Universidad Científica del Sur. Además, él tiene cursos en línea, método de evaluación de riesgos psicosociales, método de evaluación en riesgos psicosociales, que tiene dos de la segunda parte, el curso virtual de conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, el curso de elaboración de protocolos de exámenes médicos ocupacionales en Pacífico, que fue en marzo del 2018, y otros estudios más en el ramo de la salud ocupacional. Muy bien, doctor Carlos Quispe, le invitamos a usted para que inicie su ponencia. Buenas tardes, agradeciendo la invitación para esta capacitación. El día de hoy vamos a ver el tema de ergonomía en trabajo remoto. Es un término nuevo para la salud ocupacional en el país. En otros países sí es un poco más conocido, sobre todo el teletrabajo, y vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las recomendaciones para poder realizar un trabajo remoto adecuado, y sobre todo porque esta metodología o este tipo de trabajo ha llegado para quedarse en el país. Varias empresas, probablemente pasada la emergencia sanitaria, va a continuar con este tipo de trabajo. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? El teletrabajo es una opción de trabajo para las empresas para evitar la propagación del COVID, sin afectar la productividad durante la emergencia sanitaria o la cuarentena. Este es un término acuñado por la OIT, pero tiene una cierta característica que la vamos a ver un poco más adelante con respecto al trabajo remoto, ¿no? Entonces, ¿qué es el teletrabajo? Es la realización del trabajo, pero utilizando tecnologías, pero fuera de las oficinas centrales o fuera de las oficinas principales de la empresa. Es un trabajo a distancia, normalmente en el domicilio. Esas son las definiciones de teletrabajo. A veces cometemos el error de poner como sinónimos al teletrabajo y al trabajo remoto. Como se indicó, el teletrabajo ya es un término acuñado. En otros países se aplica el teletrabajo, pero la diferencia aplica que el teletrabajo es un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Los dos ponen condiciones y se ponen de acuerdo para realizar este tipo de opción de trabajo. En cambio,
el trabajo remoto es una situación excepcional, en este caso declarada por el Estado peruano a través de la emergencia sanitaria, en donde radica que es impuesto por la empresa o por la institución. El trabajador tiene que aceptarlo por un tema de salud pública. Esa es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. En el teletrabajo es acuerdo entre dos partes y en el trabajo remoto es la imposición, en este caso por un tema de salud pública, de la empresa hacia el trabajador. ¿Qué es el trabajo remoto? ¿Qué es el término que aplica para la gran mayoría de nosotros? Es el trabajo que se realiza en domicilio o en aislamiento domiciliario, utilizando los medios posibles en nuestra casa, en nuestro ámbito, de acuerdo a las posibilidades que podamos tener. Es adecuarnos en nuestra casa a un ambiente de trabajo. Hay una resolución ministerial en la cual hay una guía para la aplicación del trabajo remoto y las condiciones, pero en la cual indican, al igual que en el teletrabajo, que esta modalidad se realiza en domicilio o en aislamiento domiciliario. Durante la emergencia sanitaria, en la cual hasta la fecha estamos, todas las empresas están facultadas a cambiar o modificar la modalidad de trabajo presencial a trabajo remoto. Tienen esa potestad. ¿Por qué motivo? Por el tema de la emergencia sanitaria. Como verán, la mayoría de nosotros no estábamos preparados para realizar un trabajo remoto, un trabajo en casa. Y obviamente tenemos que cumplir algunas recomendaciones. La primera es programar horarios. Así como tenemos un horario de trabajo cuando estamos en oficina o cuando laboramos presencialmente, en casa debemos mantener horarios, horarios de trabajo, horarios de comida y horarios de descanso. Tratar de planificar lo que haremos en el día de trabajo, reuniones, presentaciones, informes y algunas labores. Establecer horarios de desconexión. En la última norma que ha salido hace pocas semanas, en donde se recomienda o se prolonga el trabajo remoto hasta julio del 2021 como opción, indican que se establece el horario de desconexión de forma obligatoria. Quiere decir que el trabajador tiene la posibilidad y el beneficio de tener horarios de desconexión, llámese fines de semana, llámese horarios nocturnos, para que pueda realizar sus labores personales y familiares. Debemos separar los espacios que tenemos en el hogar, llámese espacios para descansar, espacios para la familia, llámese el comedor, y espacios para descansar. De acuerdo a eso, la persona y de acuerdo a las condiciones en las cuales habita, determinará un lugar adecuado de su casa para poder realizar sus actividades laborales. Sabemos que al inicio de la emergencia sanitaria, sobre todo en la etapa más alta que fue agosto-septiembre, hubo una sobreinformación del COVID. Por ello, también la recomendación por un tema de salud mental es solamente tener horarios de información específicos y a través de medios adecuados, llámese noticieros o periódicos. Evitar la sobreinformación y la desinformación. Destinar tiempos para las labores personales y familiares, con los hijos, con la familia, con los padres. Distribuir las labores domésticas. Este trabajo remoto a muchos de nosotros nos ha permitido pues apoyar o conocer las labores domésticas que se realizan en casa.
Entonces, también debemos hacer parte de estas labores en horarios adecuados. Y, nuevamente, planificar nuestras labores de acuerdo a nuestras actividades y podamos cumplir metas y todo lo requerido de acuerdo a nuestro puesto de trabajo. Como verán, en nuestro ambiente de trabajo en casa, quizás no tengamos todas las herramientas o el mobiliario que sí tenemos en las oficinas, que sí tenemos en nuestras empresas, en nuestras instituciones. Por ello, como dice la definición, debemos de adaptar un área de trabajo con el mobiliario de acuerdo a las condiciones que tengamos. Hay tres mobiliarios importantes. Uno es la pantalla de visualización de datos, llámese computadora, llámese laptop, CPU. El segundo es un escritorio que podamos tener. Y el tercero es una silla para poder mantener pues cómoda en el horario de trabajo. Una parte importante del ambiente de trabajo también es la iluminación. Elegir un área que esté iluminada, preferentemente de manera natural y en caso que no sea posible, de manera artificial. Debemos de mantener una postura ergonómica. Al inicio, muchos de nosotros cometimos el error, pues como estábamos en casa, de trabajar en el comedor, de trabajar en nuestro dormitorio, en nuestro sofá, lo cual nos generaba posturas inadecuadas, porque ya no estábamos minutos en ese sofá, en esa cama, estábamos horas trabajando y teniendo posturas inadecuadas. Tratar de disminuir el ruido, las personas en las cuales viven cerca a calles, obviamente el ruido ambiental puede generar algunas molestias, por eso dentro del ambiente que vamos a buscar debemos de ubicar el área menos ruidosa y en caso sea posible utilizar accesorios como audífonos o micrófonos. Los horarios determinados para el trabajo y para otras labores, como la alimentación, como el descanso y como los temas personales y familiares. Y ubicar en casa un lugar adecuado que nos evite distracciones, ¿no? Personales, familiares o de otra índole. Dentro de la ergonomía, la postura es muy importante para que una persona no pueda presentar lesiones musculares. Una de ellas es el respaldar del asiento sobre la espalda o la columna de la persona, del trabajador. La segunda es la postura de los codos, tiene que ser en 90 grados, como dice el número 3. Y la ubicación del monitor. La ubicación del monitor, el borde superior de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos. Si está muy arriba, voy a tener que extender el cuello. Y extender el cuello por varias horas me puede generar alguna lesión. Si está muy abajo, voy a tener que flexionarlo, lo cual también me genera una postura inadecuada. Acá vemos dos imágenes muy similares, con mobiliario muy similar, pero lo que varía es la postura que adopta la persona. La gran mayoría de nosotros comete algunos errores al tener una postura, al trabajar. Una de ellas es no descansar la columna sobre el respaldar del asiento. La otra es colocar la pantalla, el borde superior de la pantalla, muy bajo o muy arriba. En este caso está por debajo. Tercero es flexionar las rodillas. Las personas que tienen el asiento con 5 ruedas cometen a veces el error de poner los pies sobre las ruedas, flexionando las rodillas inadecuadamente. Y la otra es la postura de la muñeca, que a veces flexionamos o extendemos la muñeca, sobre todo cuando utilizamos el mouse o el teclado. Estas posturas inadecuadas
a mediano o largo plazo nos pueden generar alguna lesión en esas áreas, en esos grupos musculares. Entonces, recapitulando, y las recomendaciones que deben cumplir ustedes para el trabajo remoto son fijar horarios de trabajo y de pausas. Ubicar un espacio en casa que nos permita y nos evite distracciones. En un lugar donde el ruido sea el menor posible. Un lugar que esté ventilado e iluminado adecuadamente. Mantener una postura ergonómica adecuada. Ubicarnos en un lugar donde la señal de internet o la señal de comunicación sea la adecuada. Las personas que trabajamos a través del Wi-Fi sabemos que lamentablemente a veces en una ubicación de la casa es de menor intensidad la señal de Wi-Fi o la señal de celular o en la zona donde vivo. Esto también puede generar algunos inconvenientes. Por eso tenemos que buscar la mejor área, la mejor ubicación. También viendo el tema del internet o de la señal de celular. ¿Qué beneficios les ha traído a los trabajadores el trabajo remoto? Primero, limitación de desplazamientos. Ya no tengo que desplazarme desde mi casa hacia el trabajo. Ahorro ese tiempo de traslado, de ida y vuelta. Ya hay una limitación de desplazamientos. Y con esto también disminuyo la exposición al COVID-19. Reducción de costos de transporte, pasajes, petróleo, combustible. Impacto en el medio ambiente y impacto en el ausentismo laboral. A veces nos teníamos que ausentar por algunos motivos personales y familiares y por el trabajo remoto, obviamente estas ausencias ya no se van a dar. Tiempo con la familia. La mayoría de nosotros, por motivos laborales, almorzábamos fuera de casa. Ahora, con el trabajo remoto, esto nos permite, bajo ciertos parámetros, almorzar en familia, tener tiempo con la familia. Y también puede potenciar la autonomía. Yo determino mis horarios, yo determino mis actividades, yo determino mi horario, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes que se ha tenido hasta el momento con el trabajo remoto? Es una menor vinculación con la empresa. Como ya no estoy en un ambiente de trabajo con mis compañeros, con mis jefes de área, con otras áreas, puede haber una menor vinculación con la institución o con la empresa. El control de la productividad. Es muy complicado evaluar una productividad haciendo trabajo remoto. Puede que el trabajo remoto haya aumentado la productividad en algunas personas y también se puede dar que haya disminuido. El uso del celular o de las líneas Wi-Fi genera un riesgo de tipo de seguridad. La dificultad para desconectarnos. ¿Qué significa esto? Que a veces nos piden algunos trabajos fuera del horario acostumbrado que tenemos. Obviamente, esto va a disminuir si nosotros nos planificamos tareas y nos planificamos todas las actividades e informes que debemos presentar y disminuimos la posibilidad de tener esta dificultad de desconectarnos. Y el ambiente de trabajo. Como sabemos, ningún trabajador tenía preparada su casa como oficina. La gran mayoría de nosotros, por no decir el 100%, hemos buscado medios para adaptar algún ambiente de casa, un escritorio que teníamos, una silla que teníamos, alguna computadora, un CPU, para poder trasladar la oficina o el área de trabajo que yo tenía de la institución a mi casa. Y nuevamente, pues, las recomendaciones, horarios de trabajo, espacio físico de la casa, iluminación y ruido controlado, ventilación y ambiente térmico adecuado y las pausas activas. Las pausas activas son una actividad
que en nuestro ambiente de trabajo se recomendaba y que se apliquen periódicamente. El hecho que no estemos presencialmente en nuestras oficinas o en la institución no quiere decir que no continuemos con las pausas activas. Todo lo contrario, debemos de continuar, debemos de aplicar las pausas activas también en nuestros ambientes de trabajo en casa. Los puntos a mejorar a través de una higiene postural son las siguientes. Punto 1, el cuello tiene que estar en posición neutra. ¿Qué significa posición neutra? La mirada hacia el frente. No debo extender hacia arriba, o sea, la mirada hacia arriba, ni debo flexionar la mirada hacia abajo. El número 2, el brazo debe estar suelto, el codo tiene que estar en 90 grados, la columna con la cadera tiene que estar en 90 grados, no puede estar flexionada la columna hacia adelante, sino sobre el respaldar. Las rodillas tienen que estar 90 grados y como ven el número 5, el pie tiene que estar sobre el nivel del suelo. Si por diferentes motivos la silla es muy alta o no se puede acomodar, tengo que poner reposapiés. Doctor, pero yo en mi casa no tengo reposapiés. Entonces, busquemos alguna opción, alguna solución, una caja de herramientas, algo que nos permita que funcione como un reposapiés, de tal manera que la rodilla está en 90 grados y mi pie está sobre una superficie plana, no al aire y no sobre las ruedas de las sillas. Y el punto 8, obviamente el uso adecuado de teclado y mouse. Y 9, a la altura, el borde superior de la pantalla de visualización de datos, del CPU, de la laptop o del equipo que utilicemos, tiene que estar a la altura de los ojos. No puede estar muy arriba, no puede estar muy abajo. Vamos a ver imágenes en las cuales se cometen algunos errores. Por ejemplo, como ven acá, el borde superior de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos, pero tiene que estar frente a los ojos. Si yo lo coloco por algún motivo a la derecha o a la izquierda, esa postura del equipo me va a hacer que yo gire el cuello. Ese giro del cuello me genera una postura forzada. El antebrazo tiene que reposar sobre el escritorio, no puede estar al aire. En la medida de las posibilidades, conseguir una silla que tenga reposabrazos o reposar los antebrazos sobre el escritorio. Siempre debemos mantener recto el antebrazo con la muñeca. La desviación hacia afuera o hacia adentro de la muñeca puede generar alguna dolencia. Todos los equipos que nosotros utilicemos, llámese teclado, llámese mouse, una tarjeta de apuntes, tiene que estar cercana a nosotros. Si está alejado, vamos a tener que hacer movimientos como extender el codo o la muñeca para poder utilizarlos, lo cual no es adecuado. En caso sea posible, descansar el mouse, el uso del mouse, entre mano derecha o izquierda, sobre todo en personas que utilizan mucho el mouse. Por ejemplo, los asistentes contables. Hay personal, como los asistentes contables, que tienen que llenar facturas, que tienen que llenar fichas y el uso del mouse es continuo, ¿no? En esas personas se recomiendan las pausas activas y en caso sea posible, reposar la mano por unos minutos. Nuevamente, las figuras se parecieran muy similares, pero en la segunda hay una desviación de la muñeca hacia afuera. Esa desviación genera una dolencia, ¿no? O puede generar alguna dolencia. Y el error que todos o la gran mayoría de nosotros comete, ¿no? No descansamos la columna sobre el respaldar de las sillas.
el hecho que la silla tenga un respaldar tiene una razón de ser, la cual es mantener recta la columna y que la columna repose sobre ese respaldar. El uso del mouse, la gran mayoría de nosotros lo utiliza para labores administrativas, pero podemos cometer el error de hacer alguna desviación, lo cual genera alguna dolencia. Otro ejemplo, el asiento está muy arriba, debo alinearlo y si no lo alineo voy a hacer que mi codo se flexione, se extienda hacia afuera o hacia adentro, lo cual es incorrecto. El uso correcto de teclado, un teclado muy alejado, muy cercano, hace que tengamos que extender o flexionar la muñeca, lo cual no es correcto. El respaldar, a veces para tratar de leer o acercarnos, flexionamos la columna, lo cual tampoco es correcto. El uso de reposabrazos o descansarlos sobre los escritorios. La flexión de las muñecas. Y obviamente debemos de reposar los pies sobre el suelo, el nivel del suelo. No sobre las ruedas y no tiene que ser colgado. Si no es posible modificar el asiento, buscar opciones como un reposapiés o algo que lo asimile o que cumpla su función, ¿no? ¿Por qué es importante la ergonomía en las oficinas y ahora en el trabajo en casa? Porque si la gran mayoría de trastornos musculoesqueléticos, llámese lesiones musculares, son de tipo muscular. Y estas, en la gran mayoría, se deben a posturas inadecuadas. Si yo mejoro mi postura, voy a disminuir la probabilidad de tener una lesión musculoesquelética. O a movimientos repetitivos, que en el caso de ustedes, pues, no aplica. ¿En quiénes aplica? Por ejemplo, en las personas que trabajan en una industria, por ejemplo, embotelladoras, por ejemplo, avícolas. Esas personas hacen trabajo repetitivo y también tienen la posibilidad de tener lesiones musculoesqueléticas. También debemos de romper la monotonía laboral. Estar sentado 5 horas tiene una fatiga física, tiene una fatiga mental. Y en la medida de las posibilidades, cumpliendo las indicaciones del gobierno, debemos de practicar y realizar ejercicios para poder mantener activo a todo nuestro organismo. Algunos de nosotros en algún momento han tenido alguno de estos síntomas. Dolor de cabeza, dolor de hombro, dolor lumbar o dolor de cuello. En la gran mayoría de tipo muscular. En la gran mayoría por una postura inadecuada. ¿Cómo podemos disminuir esto? Teniendo posturas adecuadas y haciendo pausas activas. Entonces, estos son los grupos musculares que se lesionan con mayor frecuencia y sobre todo en posturas forzadas o trabajo repetitivo. Hombros, muñecas, espalda, cuello y la rodilla. Como sabemos, el trabajo remoto, pues también se utiliza pantallas de visualización de datos y este genera una fatiga visual, una fatiga mental y una fatiga física, que en algunas personas puede llevar a una lesión musculoesquelética, que es lo que no deseamos. Por ello, una de las recomendaciones, si no la principal, es las pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Es la actividad física, vamos a hacer movimientos, de tal manera que vamos a romper esa fatiga muscular que tenemos. Vamos a romper esa monotonía del trabajo. Si estoy sentado 4 horas de forma corrida, ahora ya no voy a estar. Hago una pausa al medio
entonces mi músculo va a estar en una postura 2 horas, descanso 2 o 3 minutos, hago una pausa activa y luego 2 horas. Con eso vamos a disminuir la probabilidad de que tengamos alguna lesión muscular. ¿Cuáles son los beneficios de las pausas activas? Disminuye el estrés, favorece la circulación, mejora el desempeño laboral y la concentración y obviamente también mejora las relaciones interpersonales. Doctor, ¿y qué ejercicios hago? Como estamos en una sola posición, sentado mirando al computador, mirando la laptop, tengo que mover los músculos que se contracturan y ya lo hemos visto. ¿Cuáles son? El músculo del cuello, los músculos del hombro, los músculos de la muñeca y de la columna baja, llamada columna lumbar o espalda baja. ¿Qué hago con los músculos del cuello? Los ejercicios que estamos viendo. Puedo girar el cuello hacia la izquierda y hacia la derecha, 5 veces cada uno. Puedo hacer círculos con el cuello hacia una dirección, 5 círculos y luego hacia la otra. Puedo bajar el cuello flexionando mi mentón sobre el pecho 5 veces y puedo extender mi cuello 5 veces. Los hombros, puedo hacer círculos hacia adelante 5 veces y puedo hacer círculos hacia atrás 5 veces. El tema de las muñecas, si contamos con esas pelotas de plástico antiestrés, podemos utilizarlas y si no, simplemente hacemos puño, 5 segundos, soltamos. Hacemos puño, soltamos. ¿Cuántos ciclos? 5 veces. ¿Cuánto tiempo nos demora hacer esto? En promedio 3 minutos. 3 minutos que nos vamos a tomar de pausa en el intermedio, por ejemplo, a media mañana, 10 de la mañana, y a media tarde, 3 de la tarde. También podemos hacer otros movimientos. Estirar los brazos, estirar la rodilla, flexionarlas. Los movimientos de la cabeza, del cuello, de los brazos. En general podemos hacer cualquier movimiento, pero tiene que ser un movimiento pausado en personas que no tienen ninguna lesión muscular. Ojo, si alguno de ustedes presenta alguna lesión muscular de algún tipo, deportiva, alguna lesión por un tema médico o por un accidente, es recomendable que sea evaluado por un médico y le indique si puede realizar algunos movimientos. Si no tenemos ese antecedente, podemos hacer nuestras pausas activas de acuerdo a los movimientos que deseamos. ¿Qué buscamos con las pausas activas? Disminuir las lesiones, disminuir los trastornos musculoesqueléticos. Buscamos romper la monotonía laboral. Con eso, disminuir el estrés. Y implementar un hábito de realizar ejercicios poco a poco. Acá hay unos ejemplos de la muñeca. Puedo flexionar la muñeca, lo tiro hacia adelante, lo tiro hacia atrás, lo extiendo, giro, hago círculos con la muñeca y luego con mi mano la extiendo y la flexiono. Y si tenemos la pelota antiestrés, sería mucho mejor. Acá tenemos otros ejemplos. Si no me quiero parar, también lo puedo hacer en la silla. De manera preferencial, obviamente, preferible es pararme. Cambiar la postura de estar sentado a estar de pie. En cambio, si yo fuera un vigilante, yo fuera un profesor que estoy de pie, tengo que cambiar. Entonces, me siento, me pongo en cuclillas, extiendo las piernas. La idea es cambiar de postura. Como ven, las pausas activas son unas actividades que nos toma poco tiempo, nos toma minutos y son fáciles de hacer, pero son muy importantes para nuestra salud física y para nuestra salud mental.
Más aún ahora, en la cual la gran mayoría de nosotros está realizando trabajo remoto. Y sabemos que por diferentes motivos, obviamente la fatiga física y mental podría aumentar si no tenemos una postura adecuada, si no tenemos o no aplicamos las pausas activas. Esta era la presentación que tenía para ustedes. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, por favor, quedo atento a saldar cualquier duda o consulta que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto Quispe. Efectivamente, invitamos al público asistente para que genere sus preguntas, que lo pueden hacer directamente a través del audio o a través del chat. Repito, por favor, formulen sus preguntas. Eh, es el momento más adecuado y es tal vez el único momento que tenemos en, en estos cursos, porque temas de este tipo nosotros no encontramos debido a que no tenemos muchos especialistas en el ramo. Así que aprovechemos de hacer las consultas al doctor Quispe. Doctor Quispe, ¿cuál sería el mayor riesgo que puede tener un trabajador en este tipo de trabajo, el trabajo remoto? El mayor riesgo que tenemos las personas que hacemos trabajo remoto es tener alguna dolencia musculoesquelética, ¿no? Alguna lesión muscular. Y los grupos musculares más comunes son la espalda baja, llamada zona lumbar, y que los médicos llamamos lumbalgia. En segundo lugar, están el grupo muscular a nivel del cuello, llamada zona cervical, y por eso los médicos le llaman cervicalgia. Y pues en tercer lugar, algunas dolencias en la muñeca. En ese orden pueden aparecer las dolencias. Una lumbalgia, que es dolor en la espalda baja, una cervicalgia, que es dolor en la altura del cuello, y alguna tendinitis o una lesión en la muñeca. Esas son en orden de frecuencia las lesiones que podrían presentar. Va a variar también de otros factores, llámese el uso de alguna lesión anterior, algún traumatismo deportivo, de accidente, que agrave alguna lesión, ¿no? También hay que ver los antecedentes. Gracias, doctor Quispe. Tenemos una pregunta de la doctora Betty del Rosario Zabaleta y nos dice si tiene alguna información sobre la evaluación de los riesgos en trabajo remoto a través de HIPER-C. Sí, el hecho que actualmente estemos en una emergencia sanitaria y casi todos los planes o programas preventivos estén enfocados en el COVID y en las medidas preventivas, no quiere decir que el tema de seguridad y salud en el trabajo lo dejemos de lado. Tenemos a la par cumplir estas recomendaciones y dentro de ellos este cambio de trabajo remoto tiene que ser implementado en el hiper, en los riesgos que los cuales trae el trabajo remoto, porque también tenemos riesgos, como lo hemos visto. Entonces, las instituciones o empresas tienen que hacer ciertas modificaciones al hiper de acuerdo a su realidad. Algunos hacen trabajo presencial, algunos exclusivamente van a hacer trabajo remoto y algunos van a hacer trabajo mixto. Entonces, de acuerdo a esa realidad de cada puesto, lo recomendable sería hacer ciertos cambios del IPR-C de acuerdo a los riesgos que puedan tener los puestos. Sí sería recomendable. Algunas empresas lo han implementado,
algunas empresas inclusive lo están monitoreando. Obviamente es más complicado, pero lo están haciendo de forma virtual, ¿no? Hay que tener en cuenta, y como lo dije en la presentación, esto es algo nuevo para nosotros, pero no para el mundo. En otros países, y lo decía la definición de la OIT, el teletrabajo es una opción de trabajo, que algunas empresas sí lo aplicaban. Para nosotros, para la gran mayoría es nuevo. Y lo que también en la experiencia que tengo asesorando a algunas empresas de diferentes rubros, es que la gran mayoría, sobre todo empresas administrativas, van a continuar con el trabajo remoto, inclusive después de la emergencia sanitaria, por diferentes motivos beneficiosos para las empresas, ¿no? Obviamente mejorando y controlando los inconvenientes que podemos tener y lo hemos mencionado en la capacitación. Muy bien, doctor, muchas gracias. No sé si la doctora Betty tendrá algún comentario o es suficiente la respuesta del doctor. Bien, bien, doctora. Suficiente, Hay nos una dice la doctora. pregunta, Sí, hay ¿cómo una quitar las pregunta. molestias? Así es. Sí, en general, en el tema musculoesquelético, ¿a qué llamo musculoesquelético? Lesión muscular en general. Todas las lesiones musculares tienen que ser controladas, obviamente a través del tratamiento con un médico. El médico, de acuerdo a la gravedad, y me estoy yendo desde lo más leve hasta lo más grave, yo he tenido la oportunidad de tener casos muy leves hasta muy graves, de diferente índole. El médico puede indicar, hay 3 parámetros para tratarlos. El primero, y que la gran mayoría de ustedes conoce, es los analgésicos. Los analgésicos es la primera línea para tratar estas lesiones. Obviamente bajo supervisión médica. Segunda línea, terapia física. Tercera línea, descanso médico. Y de acuerdo a qué doy estos 3 parámetros, obviamente de acuerdo al criterio médico y de acuerdo a la gravedad de la lesión. La gran mayoría mejora solo con analgésicos y medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué significa esto? Posturas, buena alimentación, el tema de mantener un peso adecuado. Entonces, obviamente, cierta cantidad de casos sí necesita terapia e incluso descanso médico. Entonces, la recomendación es, si yo presento alguna lesión, ir a un médico y que me evalúe y me trate. Porque, y eso también es cierto, si yo tengo una lesión de 7 días, obviamente tiene un tratamiento, pero si esa lesión tiene un año, es más probable que se vuelva un poco más crónica y sea más complicada de tratar. Entonces, evitemos que alguna lesión muscular avance a mayor gravedad, ¿no? Y con respecto a los asientos, sí, como vieron en la figura, la silla ergonómica, de acuerdo a la ley nacional, tiene que tener los siguientes parámetros. Respaldar, soporte o asiento acolchado, reposabrazos, tiene que tener 5 ruedas y tiene que ser regulable. ¿Qué significa regulable? Tiene que subir y bajar. Hay personas que son altas y hay personas que son bajas y tiene que ser regulable. Esas características cumple un asiento ergonómico. ¿De qué material? Sí, pues obviamente eso sí varía. Eso sí no puede ser acolchado, puede ser de lona, puede ser de cuero. Varía mucho de acuerdo a las posibilidades, pero tiene que cumplir esas recomendaciones que hemos dado. Respaldar, soporte acolchado, reposabrazos, 5 ruedas
irregulable. Y con respecto a los mouse, sí existen, no muchas tiendas lo venden. Yo he visto, porque he tenido la oportunidad de comprar, algunos hablan de semi-ergonómicos. No existe el término semi-ergonómicos. Los mouse ergonómicos son verticales. Es como si ustedes agarrarían una Coca-Cola, esa postura coge la muñeca al usar el mouse, más o menos. Y tenemos algunas tiendas ya que lo importan. Sí existen mouse ergonómicos. Yo actualmente tengo uno, ¿no? Doctor, ¿eso ayuda? Sí. ¿Es lo único? No. Todo lo que nosotros vamos a hacer, postura adecuada, silla adecuada, pausa activa, forma periódica. Si tengo alguna lesión, ir al médico inmediatamente, cumplir las recomendaciones. Si estoy con sobrepeso, tener una dieta adecuada, hacer ejercicio. Todo eso ayuda a disminuir la probabilidad de tener lesiones. Todo sirve y todo ayuda. No sé si habrá alguna otra pregunta o si alguno de los que ya preguntaron tendrán alguna reconsulta o repregunta. Gracias, doctor. Yo tengo otra pregunta. Mire, el Ministerio de Salud ah, sacó una resolución ministerial donde indica pues la regulación y el control de digamos, de la asistencia o del trabajo efectivo de lo que están haciendo control remoto. Y bueno, eso estaría relacionado con la sobrecarga, porque tenemos que entregar un producto diario y si no lo entrega, ya la persona entra en el estrés, entra en estrés. Entonces, por un lado la sobrecarga de trabajo y por otro lado también hablaríamos de la infracarga. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, de eso? Es una buena pregunta y sobre todo porque en la última norma ya lo ponen literal la obligatoriedad de la desconexión. ¿Por qué? Así, Porque ya hubo, y tengo conocimiento, de temas de que el trabajador inicia a las 8 de la mañana y acaba a 10 de la noche, lo cual no es adecuado, no es viable, salvo, pues, por ejemplo, yo soy médico y si hay un accidente en una de las empresas que asesoro en minería, tengo que responder y tengo que orientarlos, ¿no? Salvo emergencias o casos puntuales, la mayoría de nosotros debe cumplir horarios. En este caso, y de ser posible, tendría que ser de manera formal, a través de un correo, de un circular, de, de un flyer. Todos nosotros debe cumplir un horario de trabajo. Punto uno. Punto dos, tiene horario de desconexión. Llámese fines de semana, llámese horarios nocturnos. Punto tres, debo tener metas, ¿no? Y eso sí es parte no tanto de la institución, sino del trabajador, ¿no? Reportes. Algunas empresas hacen reportes lo que el trabajador ha realizado en el día, de forma breve, de forma esquemática, ¿no? No es que nos quite tiempo ese reporte. Y también, y en mi opinión, poner una nota en qué casos, de acuerdo al puesto, esa persona podría trabajar fuera del horario. Por ejemplo, mi caso, ¿cuál sería la nota? Una emergencia, un accidente en alguna de las unidades. Entonces, poner la nota, por ejemplo, si es un asistente social, se me ocurre, que tenga que dar el soporte a una familia, también en casos puntuales. Pero algunos puestos sí es menos probable que ocurra eso. Entonces, para cumplir la ley, yo recomendaría establecer los horarios, brindar las recomendaciones al trabajador, lo que hemos indicado, que se planifique sus horarios de trabajo, que planifique las actividades que va a realizar, realizar de forma semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a lo que crean conveniente, reportes de las actividades y poner
¿cuáles serían las opciones excepcionales en las cuales un trabajador o un puesto podría trabajar fuera de horario? Para que todos nosotros y alguna institución que los pueda supervisar conozca también que hay eventualidades que podrían manejar, ¿no? Hay algunos puestos, sobre todo cargos de confianza, asistente social, médicos o, o algunos otros que ustedes conocen mejor que yo, que podrían sí laborar eventualmente fuera del horario. Mi recomendación sería esa. Como les digo, varias empresas lo están haciendo, sobre todo para que el trabajador tenga claro esos aspectos y ante cualquier supervisión o inspección, ustedes presenten esa documentación y ese sustento, ¿no? Gracias, gracias, doctor. Hay otra pregunta donde nos dice si la laberintitis tiene alguna relación con la mala postura. Ya. La laberintitis es una enfermedad del oído interno y y puede ser generada por muchas cosas, ¿no? Hay enfermedades de fondo, y el estrés también puede desencadenar, pero la laberintitis como tal, como diagnóstico médico, no. Lo que sí puede generar una mala postura o el estrés es la fatiga física y la fatiga visual. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Tengo dolor de cabeza, tengo mareos, eh, vértigo en algunas personas. ¿Qué es el vértigo? Es la sensación de caerme. Pero no es que el estrés o la postura lo causa, sino lo agrava. ¿Qué significa? Que esa persona, por un tema médico, ya está predispuesta a tener laberintitis u otra patología y el estrés agrava o hace que presente los síntomas. Otro ejemplo, yo puedo ser asmático, tengo asma, pero voy a la planta y ahí hay polen. ¿El polen me causó el asma? No, pero sí me agrava mi asma, me lo agrava. El polen, la exposición al polen, hace que yo tenga crisis de asma. Igual, si yo tengo laberintitis y tengo una sobrecarga laboral, una mala postura, tengo un estrés, puede ese estrés, esa mala postura puede agravar mi situación. No la causa, pero sí la puede agravar. Y como le dije, la laberintitis puede ser ocasionada, por ejemplo, una otitis media, por ejemplo, hay enfermedades un poco raras, tipo Meniere, hay algunos temas muy de especialidad que pueden causarla, pero no, la mala postura no causa la laberintitis, pero sí puede generar que las personas que ya tienen laberintitis agraven su situación, ¿no? En general, ya para terminar esta pregunta, el estrés puede agravar cualquier enfermedad. Y como dijimos, estar en una postura 8 horas sin pausas o 5 horas me genera estrés. El estrés me puede generar dolor de cabeza. El estrés me puede generar temas gastrointestinales. El estrés puede reactivar mi gastritis. El estrés me puede generar a una persona hipertensa que aumente la presión. El estrés puede generar que una persona que es diabética se descompense. El estrés en general, lamentablemente, puede agravar varias situaciones médicas. Perfectamente, doctor. Eh, de mi parte, agradecerle profundamente, pero antes vamos a invitar a nuestra directora de Salud Ambiental y Ocupacional, la licenciada Rosa Araujo Vázquez, que está presente y la invitamos para que dé el agradecimiento respectivo de parte de la gerencia. Adelante, Rosa Araujo. ¿Se encuentra?
Rosita. Ay, ¿me escucha? Doctor, buenas noches. Sí, te estamos Ahora sí. escuchando. Buenas Adelante. noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos, por la excelente ponencia que hemos tenido en esta noche. Y bueno, sabemos de su amplia trayectoria en todo lo que es salud ocupacional, vigilancia de salud de los trabajadores. Interesante ponencia. Creo que en este tema muchos padecemos el tema de posturas, el tema de trabajo, el trabajo administrativo que hacemos por más que seamos personal de salud. Interesante, ¿no? De cómo poder manejar el equipo de cómputo, ahora el trabajo remoto, como dice el doctor Florian. También aparte de la postura es el tema del estrés, de la presión de poder también entregar los trabajos, ¿no? Muy interesante este tema, creo que sería bueno de repente volver a tener otra capacitación como esta, de repente con más detalles, más tiempo en tema de nuestras posturas, que es lo que más olvidamos, creo, ¿no? A veces por el hecho de estar concentrados en el trabajo, olvidamos, lo comunicó el doctor, la posición, ¿no? Olvidamos usar el espaldar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún los que padecemos también de enfermedades como que es lumbalgia, ¿no? Muchas gracias, doctor Carlos Alberto, por esta ponencia. Bueno, esperemos que no sea la última vez, ¿no? Que podamos. Gracias, doctor Florian, también por este trabajo de todos los viernes estar preparando con todo el equipo, buscando los ponentes, viendo los temas e invitando, haciendo la invitación a todos y que es gratuito, ¿no? Gracias por el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Y una vez más, doctor Carlos Alberto Quispe Castro, médico ocupacional, y acá he visto que ha trabajado en muchas empresas de salud ocupacional. Agradecerle por esta excelente exposición. Agradecerles a ustedes la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes. Me agrada que pregunten, que se informen por su salud. Me agrada mucho. Y pues quedo presto a cualquier invitación. Me agrada que una institución haga los viernes de salud ocupacional, que a pesar de la pandemia, pues debemos mantener la salud física y mental de nuestros trabajadores, ¿no? Yo quedo a potestad de ustedes a cualquier invitación próxima. Un gusto y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. A nombre de la gerencia le damos el profundo agradecimiento, doctor. Bien, Cuídense. como les Un abrazo. gracias, hasta pronto. Como les decía al inicio, pues para el día de hoy hemos invitado, mejor dicho, hoy tenemos la participación de Lima.